Buenas tardes. Voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, estoy compartiendo mi escritorio o mi presentación. Quizás si no se ve, me lo hacen saber, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Creo que está conectada Wendy Rodas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Yacine Osman. ¿Quién es? Soy yo, Rocío Valencia, pero no sé por qué sale el nombre de mi esposo. No tenga pena. Muy bien. Muy bien. No sé Y cómo cambiarlo, es que él ha usado Zoom hace una hora también. Bueno, no tenga pena, ahí estamos Ok. entonces. Y está Úrsula también. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a la clase. Como repito, si no se logra ver, me avisan. Ok. Yo voy a silenciar mi micrófono, pero ahí les escribo cualquier cosita. Gracias. Vamos a iniciar con el tema principios del derecho laboral o del derecho del trabajo. Quiero empezar diciendo, ¿verdad? Que los principios del derecho laboral quiere decir que son los lineamientos o líneas directrices que van a servir para interpretar, para crear, para aplicar las normas jurídicas laborales. Por ejemplo, cuando un juez va a emitir una sentencia para resolver un conflicto entre patrono y trabajador, su sentencia debe inspirarse al momento de interpretar las normas, las leyes laborales. Esa sentencia debe inspirar debe de inspirarse en los principios del derecho laboral. También, por ejemplo, cuando se crea un contrato de trabajo, se crea un reglamento de trabajo, debe de inspirarse ese contrato o ese reglamento en estos principios del derecho laboral, que en Guatemala son 12. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Esos principios del derecho laboral, de cierta manera, para volverlos obligatorios, es decir, que todos los deben de cumplir, deben de estar contenidos en las normas, en las leyes. Por ejemplo, si ustedes toman su código de trabajo, en el artículo 1, antes del artículo 1 van a encontrar unos considerandos. Y en el considerando número 4, ahí van a aparecer algunos principios del derecho laboral. También los vamos a ir viendo en la Constitución. También los vamos a estar viendo, no solo en los considerandos, sino que también en algunos artículos del Código de Trabajo. Otra situación importante del por qué nos pueden servir estos principios del derecho laboral es cuando se crea alguna reforma en materia de derecho laboral también, el Congreso, el organismo legislativo, debe de hacer sus reformas inspirándose en estos principios, no los puede contradecir. Vamos a ir viendo algunos de ellos. El primero que vamos a ver es el principio de tutelaridad. Dice que este principio consiste en intentar compensar la desigualdad económica que existe entre el patrono y el trabajador. De esa manera, al trabajador se le va a otorgar, según las leyes laborales, se le va a otorgar eh, una protección jurídica preferente. En pocas palabras, para el derecho laboral, el trabajador es como decir su preferido. Aduciendo de esta situación del desequilibrio de cierta manera o desigualdad económica que tiene el patrono con el trabajador. Digamos que el patrono pues es dueño de la empresa.
en algunos casos sí lo he visto yo en la práctica, ¿verdad? Porque en audiencias, por ejemplo, ante la Inspección General de Trabajo, en muchas oportunidades el trabajador llega sin ningún tipo de asesor jurídico y el patrono, pues, llega con sus abogados, ¿verdad? Ahí podríamos marcar de cierta manera esa desigualdad económica y por eso las leyes laborales van a proteger de una mejor manera al trabajador. Este principio lo vamos a encontrar en el considerando cuarto, en el inciso A y también en el artículo 103 de la Constitución. Pero tal vez quisiera, esos pues lo podemos leer lo pueden leer ustedes ya tranquilamente en su casa, pero tal vez veamos ejemplos de cómo funciona esa tutelaridad en el derecho laboral. Nos vamos al artículo 26, que es algo que leímos un poco en la clase pasada, donde dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para hora determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. ¿Dónde encontramos aquí la tutelaridad? ¿Dónde encontramos la protección a favor del trabajador? Lo vamos a encontrar en el sentido de que, según la ley, protege al trabajador, indicando de que, aunque él firme un contrato a plazo fijo, se va a tener por tiempo indefinido si la naturaleza de la actividad de la empresa es permanente o continuada. Lo vamos a ver también cuando en algún momento lo hacen firmar contratos de servicios o lo hacen firmar cualquier otro tipo de contrato simulado para perjudicar sus derechos e intereses. Entonces la ley lo protege indicando de que ese tipo de contrato pues se tiene por inválido. También vemos en el artículo 30, aquí hay algo que tal vez quiero dejar claro. Yo sé que el trabajador en muchas oportunidades también pues actúa mal, tal vez no tiene ética, una parte, ¿verdad? No, o sea, tal vez lo más normal es que el patrono es el que vulnere o violente los derechos de los trabajadores, pero también se puede dar al revés, que el trabajador se quiera aprovechar de esta situación, de esta protección jurídica preferente. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el patrono? Debe de tener todo en ley, debe de celebrar su contrato de trabajo, debe de inscribirlo, por ejemplo, debe de, cuando haga llamados de atención, por faltas, ¿verdad? Hacia el contrato de trabajo, hacia el reglamento, debe de justificarlas, debe de tenerlas detalladas, para que en algún momento, pues, tenga los medios de prueba para poder defenderse en algún juicio determinado. Cuando, por ejemplo, le pague su aguinaldo, su bono 14, tener las constancias, también la constancia que regula el artículo 137 del Código de Trabajo en relación a la constancia de vacaciones, que si no la tiene, se tiene porque el trabajador no ha gozado de vacaciones. Vean esa situación, que en algunos casos un trabajador puede no ser tan ético que digamos, podría aprovecharse de esa tutelaridad que tiene él a su favor. Lo vemos también, o lo vimos también en la clase pasada en el artículo 30, donde leímos, ¿verdad?, que la plena prueba del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de o sea, del contrato, o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhiben, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Es decir, se va a tener por cierto todo lo que dice el trabajador en caso no haya un contrato de trabajo.
volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es importante que el trabajador, pues tenga, el patrono tenga documentado todos todas sus obligaciones que tiene que cumplir ante instituciones estatales, ¿verdad? Hablemos también de planillas de X, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo tiene que tener para evitar multa y pagar en algún momento alguna cantidad a favor del trabajador cuando tal vez podría ser un aprovechamiento del mismo. Veamos también dónde está la tutelaridad en el artículo 78 del Código de Trabajo. Es en relación a lo que les había mencionado hace un ratito, ¿verdad? De cómo puede el patrono despedir a un trabajador, en realidad cuando sea con causa justa, ¿verdad? Dice, la terminación del contrato de trabajo conforme una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior, o sea, son las del artículo 77, que ahí en el artículo 77 son los motivos para despedir con justa causa a un trabajador, surte efectos, dice, desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido. Primer requisito para poder despedir con justa causa es que se haga por escrito. Y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción. En la prescripción, digamos, es un término que tiene el trabajador para poder presentar su demanda ante un tribunal de trabajo y previsión social, que en este caso, por despido directo, según, si fuera en este caso, ¿verdad? Sin justa causa, según el trabajador, él tiene 30 días hábiles, ¿verdad? De conformidad con el artículo 260 del Código de Trabajo. Y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza, repito, del derecho de emplazar al patrón ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Vean aquí está la tutelaridad en esta parte que voy a leer. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder habla del inciso A y el inciso B, los salarios por daños y perjuicios y las costas judiciales, ¿verdad? En pocas palabras. Sin mencionar también de las prestaciones irrenunciables. Vean aquí también cómo la ley protege al trabajador, de qué manera es tutelar la ley a favor del trabajador. Dice que para poder despedirlo, si el patrono lo despide, el patrono es el que tiene que probar el motivo. Principalmente tiene que estar documentado ese despido. De lo contrario, pues la misma ley va a condenar a través de un juez, ¿verdad? Va a condenar al trabajador al pago de lo que establece este mismo artículo 78. Eso, en ese sentido, podemos encontrar qué quiere decir esa tutelaridad, ¿verdad? También como otro aporte, y lo pueden anotar ustedes, la tutelaridad también la van a encontrar en el artículo 137 del Código de Trabajo, que ahí va a regular el tema de la constancia de vacaciones, ¿verdad? Que el patrono tiene la obligación de tener esa constancia. Caso contrario, se tiene porque el trabajador no ha gozado de sus vacaciones. Luego, segundo principio, tenemos el principio de derechos mínimos. Dice que este principio consiste en que la legislación guatemalteca le va a otorgar a todo trabajador aquí en Guatemala ciertos derechos y prestaciones mínimas que todo trabajador debe poseer. Y que por ende el patrono debe de acatar el cumplimiento de dichas prestaciones y obligaciones. Este principio lo encontramos en el considerando cuarto, inciso B, del Código de Trabajo y en el 102 de la Constitución. También, en algún ejemplo, también podríamos mencionar el artículo 22 del Código de Trabajo. Dentro de las prestaciones mínimas que todo trabajador debe tener en Guatemala, pues podríamos mencionar el salario mínimo establecido en el artículo 103, la bonificación incentivo establecida en el decreto
78-89, el bono 14, ¿verdad? Establecido en el decreto 4292, el aguinaldo establecido en el decreto 7678, pago de horas extras, los 15 días hábiles de vacaciones como mínimo. Todos esos son los derechos o prestaciones mínimas que un trabajador en Guatemala debe de poseer, ¿verdad? Eso sería entonces el principio de derechos mínimos. Luego tenemos el tercer principio, que es el de irrenunciabilidad. Este principio consiste en la imposibilidad jurídica en que se va a encontrar todo trabajador de poderse privar voluntariamente de cualquier derecho mínimo establecido en la legislación guatemalteca. Digamos que esto creo que medio lo leímos en la clase pasada. Les dije que leyéramos el artículo 12, creo que lo leímos con Úrsula. Decía, artículo 12 dice, son nulos ipso jure. Dice, eso quiere decir, son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo y de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo, un pacto o convenio cualquiera. Aquí podríamos mencionar los ejemplos, tal vez que vimos en el caso de la tutelaridad, cuando a una persona, a un maestro, por ejemplo, que lo quieran hacer firmar un contrato a plazo fijo y que se lo estén renovando constantemente, ¿verdad? Ver artículo 82, inciso D, que tiene relación con esto que estoy diciendo. Artículo 82, inciso D. Digamos que también podríamos mencionar cuando algún trabajador lo hacen firmar algún finiquito donde, digamos, le dicen, bueno, fírmeme este finiquito para que le dé un nuevo contrato. Y pero eso sí, ese finiquito se lo hacen firmar sin darle nada, solamente como condición para que exista un nuevo contrato. Definitivamente ese finiquito se tiene por nulo, ¿verdad? Por inválido, no tiene un valor legal. El trabajador puede pues, requerir todo el pasivo laboral que le han dejado de pagar, que el trabajador acepte, por ejemplo, firmar un contrato de servicios y que a la vez va a facturar. También ese tipo de contrato de servicios se tiene por nulo, es inválido, ¿verdad? Podría ser también el caso donde acepte trabajar sin pago de aguinaldo, sin bono 14, o que no va a recibir vacaciones, que en algunos lugares se da esta situación. También todos esos tipos de documentos se tienen por nulos de pleno derecho, son inválidos. En el Estado, por ejemplo, que es lastimosamente ahí es donde se da este tipo de ejemplos primero y luego ya la iniciativa privada. Yo he visto hasta conserjes que los hacen firmar contratos de servicios y que aún así tienen que dar su factura, emitir su factura de forma mensual. En el Estado también pasa esto. Pero cuando un trabajador del Estado lo despiden, en algunos casos, pues demanda pidiendo indemnización, pidiendo prestaciones de años atrás, a pesar que le hicieron firmar un contrato por servicios, o bien pide una reinstalación. Y cuando logran reinstalar, después de 2, 3 años que puede durar el proceso, lo reinstalan pagándole todos los salarios que le dejaron de pagar desde el momento que le rescindieron supuestamente ese contrato, ¿verdad? Que técnicamente no fue una rescisión, sino que fue un despido. Pero por ese principio de irrenunciabilidad, los trabajadores entonces pueden reclamar todo lo que han dejado de percibir. Solo hago una aclaración. El Código de Trabajo va a regular derechos y obligaciones de patronos y trabajadores de la iniciativa privada. Mientras que los trabajadores del Estado y patrones del Estado va a estar regulado en la Ley de Servicio Civil.
y en alguna otra ley estatal que sea, digamos, alguna dependencia descentralizada o autónoma también se rige por su propia ley. Pero lo que es iniciativa privada es con código de trabajo. Luego tenemos el número 4, que es el principio de superación de derechos mínimos. Se dice que este principio consiste en que los derechos mínimos que la ley le otorga a todo trabajador en Guatemala tienden a superarse, a desarrollarse, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución principalmente. Pero eso sí, esa superación se da en relación a las posibilidades y condiciones económicas que tiene también el patrono. Estamos hablando que si es una empresa pequeña o mediana, pues con una crisis económica, pues definitivamente no podría hacer esa superación de derechos mínimos. Pero si vemos empresas con otro tipo de envergadura económica, seguramente ahí es donde se debe de cumplir esa superación de derechos mínimos. Hablemos, no sé, podríamos ver aumentos de salarios. ¿Por qué esperar muchas veces cuando son empresas con un potencial económico pues marcado? ¿Por qué esperar que cada año pues se produzca el aumento del salario mínimo a nivel de acuerdo gubernativo? Pues, ¿por qué no hacerlo de forma voluntaria si existe la capacidad económica? Hablemos de bonos, podríamos también mencionar de algún lugar de recreación a favor de los trabajadores, condiciones dignas mientras trabajan, ¿verdad? Hablemos de instalaciones. En una oportunidad yo hablaba con un alumno que trabajaba en ese tiempo, no sé si todavía estará trabajando, en un banco, y él me mencionaba de que los periodos de comida los hacían en esa agencia bancaria, afuera del baño había una mesita. Imagínense qué desagradable para alguien comer afuera del baño, ¿verdad? O sea, qué antihigiénico también. A eso también nos referimos con la superación de derechos mínimos. Tener seguros de gastos médicos, pues no sé, también darle un bono el día de su cumpleaños o que descanse su día de cumpleaños. En algunas entidades he visto que les aumentan, por ejemplo, un día de vacaciones por cada año que laboren, teniendo plazos máximos de 20 días, por supuesto, ¿verdad? No, sin excedernos también. A eso nos referimos con la superación de los derechos mínimos. Hay algo claro con esto también. Es un derecho del trabajador esa superación y es una obligación del patrono hacer que se cumpla, pero casi no se da, casi no se cumple esta situación. ¿Quiénes hacen que se cumplan normalmente? Cuando existen sindicatos, que es un tema que vamos a hablar en la siguiente clase, ¿verdad? En los sindicatos, ellos sí hacen, digamos, que se cumplan esa superación de derechos mínimos. Eso sí, también no solo hacen que se superen, sino que también vamos a la pérdida de la balanza, también hay un aprovechamiento también de esa situación, ¿verdad? De aprovecharse de, de los derechos también laborales, ¿verdad? Esa sobrevaloración que, por ejemplo, en Guatemala no se puede dar. Mencionando, ¿verdad? Un sindicato de trabajadores del Congreso donde eh, hay personas, sin menospreciar, obviamente, todo trabajo es digno, pero que trabajan, digamos, de conserjes ganando 35,000 quetzales, ¿verdad? Ahí es donde también tergiversan los derechos sindicalistas, ¿verdad? Con tal de aprovecharse de la situación económica, en este caso del país. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que tenga alguna consulta por el momento? Voy a ver aquí en el chat. Muy bien, todo está claro. Muy bien, gracias.
Ahí está. Veamos el quinto principio. Tal vez estos primeros 5 son los más importantes. Vean, este está en latín, indubio pro operario. Esto quiere decir que en caso de duda, en la traducción ya en castellano, ¿verdad? Dice que en caso de duda sobre la interpretación y aplicación entre 2 o más normas jurídicas laborales, se va a interpretar y se va a aplicar la que más le favorezca al trabajador. De hecho, nos vamos a ir, les voy a ir poniendo ejemplos, ¿verdad? ¿Qué dice el Código de Trabajo en relación a vacaciones? ¿Y qué dice la Constitución? Entonces, analizamos, ¿verdad? ¿Cuál de las dos leyes, pues, beneficia al trabajador? Digamos, en este caso, el Código de Trabajo. Entonces, se va a aplicar el Código de Trabajo. Hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, existe una jerarquía constitucional en Guatemala, pues todos, pues por cultura general, pueden saber de que las normas de mayor jerarquía en un estado es la Constitución. Nadie las podría contradecir. Pero en el artículo 106 de la misma Constitución, en el segundo párrafo, ¿verdad? Dice, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretan en el sentido más favorable para los trabajadores. Es decir, aquí la misma Constitución está autorizando a que, si hay una norma que favorezca a los trabajadores, inclusive que jerárquicamente puede estar abajo de la Constitución autoriza a que se aplique la que más le favorezca. Puede ser también un convenio internacional en materia de derecho laboral que Guatemala haya ratificado, y si en ese convenio hay un mejor derecho, pues se aplicará ese artículo. Y de hecho, este indubio pro operario, no necesariamente tienen que haber dos normas que regulen algo parecido y cuál se va a aplicar a favor del trabajador. No, puede ser también que una norma, solo digamos que un artículo del Código de Trabajo regule algo y que nos quedemos en duda. Por ejemplo, artículo 77, donde dice: cuando el trabajador deje de asistir, estos son los motivos para poder despedir a un trabajador con justa causa, dice el artículo 77, inciso F. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos, o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Vean esa primera parte, dice: motivo para poderlos despedir, 2 días laborales completos y consecutivos. Pero hace la aclaración, en un mismo mes calendario. Es decir, faltó el 2 y 3 de marzo. Pero pongámoslo en duda. ¿Qué pasa si falta 2 días consecutivos, pero falta el 31 de marzo y falta el 1 de abril? Definitivamente, aquí hay una duda. ¿Será que se puede despedir o no? Pero como la duda favorece al trabajador, se va a aplicar lo que más le conviene. Entonces, no se podría despedir. Vean, ¿cómo podría un patrono, o cómo puede un patrono evitar tanta duda a favor del trabajador? Definitivamente, primero, realizando un contrato de trabajo, y segundo, lo más importante, es teniendo un reglamento interior de trabajo para que pueda sancionar todas las faltas y en algún momento poder hacer uso y poder despedir a un trabajador con justa causa. De lo contrario, si no hay reglamento, es bien complicado con este principio de despedir a un trabajador. Veamos con ejemplos de comparación, ¿verdad?, entre el Código de Trabajo y la Constitución. Veamos el artículo 78, inciso B del Código de Trabajo, que nos habla, aquí lo leímos hace un rato, lo voy a resumir. Dice, en pocas palabras, el 78B, explicado, ¿verdad? Dice que cuando se despide a un trabajador con justa causa, perdón, sin justa causa, de forma injustificada,
En el inciso A dice pagar indemnizaciones, pero lo que me interesa de este artículo es el inciso B. Dice que debe de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Es decir, que despiden a un trabajador determinado y, y el patrono en juicio, no, mediante medios de prueba, no logró demostrar el despido, entonces el juez lo va a condenar, aparte de la indemnización y de costas judiciales y de pago de prestaciones, lo va a condenar al pago de 12 salarios por daños y perjuicios. Aclaro, hasta un máximo, dice, de 12 salarios. Es decir, si el proceso laboral, según el Código de Trabajo, dice, el proceso duró 6 meses, serán 6 meses de salario. Si el proceso laboral duró 8 meses, serán 8 meses de salarios. Si duró 2 años, aquí aclaramos, serían 12 meses, que es lo máximo que según el Código de Trabajo se le puede pagar al trabajador en conceptos de salarios por daños y perjuicios, por haberlo despedido sin justa causa y digamos que no le pagó. Aclaro también, este rubro de salarios por daños y perjuicios se le va a pagar al trabajador porque el patrono voluntariamente no le quiso pagar. O sea, aquí vean esa parte que importante es ser conciliatorio, ¿verdad? Si el patrono está consciente que no, a pesar que sabe que, que el trabajador, digamos, dio motivo para poderlo despedir, pero no tiene cómo comprobarlo, lo mejor es negociar con el trabajador. Porque si no se llega a esa negociación, vean esa parte, el trabajador puede demandar y si condenan al patrono al pago, pues este rubro de los salarios de 12, que pueden ser hasta 12, puede ser contraproducente. O sea, la demanda se puede inflar demasiado. Vean qué nos dice el artículo 102, inciso S de la Constitución. Y veamos cuál de los dos aplicaríamos. En el inciso S del 102 dice, si el trabajador no probare la causa, si el empleador dice, no probare la causa justa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia y si el proceso durara en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo hasta un máximo, en ese caso, de 6 meses. Vean aquí cómo se aplica el indubio pro operario. En la Constitución dice, los primeros 2 meses debe pagar un salario por cada mes que haya durado el proceso, pero si el proceso durare más de esos 2 meses, debe de pagarle el patrono al trabajador, según la Constitución, 6 meses de medio salario. ¿Cuál se aplicaría? En definitiva, el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque regula hasta 12 salarios completos, mientras que en la Constitución solo está regulando los primeros 2 completos y los siguientes 6 medios. Entonces, ahí encontramos el indubio pro operario. Veamos con otro ejemplo. El 116 del Código de Trabajo y el 102, inciso G de la Constitución. Aquí en estos 2 artículos, en pocas palabras, para resumirlo, ¿verdad? Y aprovechar un poco el tiempo, nos está indicando o nos está regulando algo en relación a las jornadas de trabajo, específicamente a la jornada ordinaria diurna. Fíjense que en el Código de Trabajo, en el 116, la jornada diurna dice que es la que no puede exceder de 8 horas diarias ni de 48 a la semana. Y la Constitución que regula, que es la que no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 a la semana, pero para efectos de pago de salario se debe de pagar como que trabajó 48. Aquí se aplicaría la Constitución. Vean, ese es otro principio de indubio pro operario. Podríamos también mencionar el 130 del Código de Trabajo, que nos habla de las vacaciones.
Y el 102, inciso de la Constitución nos habla también de las vacaciones. Solo que en el 102, inciso I de la Constitución, dice que las vacaciones se le van a otorgar por 15 días a los trabajadores, digamos, no agrícolas, mientras que los trabajadores de empresas agropecuarias tienen derecho a 10 días. Mientras que el Código de Trabajo regula en el artículo 130 15 días hábiles de vacaciones, sin indicar si son agrícolas o no agrícolas. Y aquí, como repito, la duda va a favorecer siempre al trabajador. Se aplicaría el Código de Trabajo y se aplicaría entonces que los 15 días hábiles son para todos los trabajadores, incluyendo del área agrícola y no agrícola. Por último, otro ejemplo podríamos mencionar en el 151, inciso E del Código de Trabajo. Ahí dice, parafraseándolo tal vez, ¿verdad? De una manera más rápida, prohibido exigir a las mujeres embarazadas trabajos de esfuerzo físico 3 meses antes del alumbramiento. Entonces está diciendo esta norma, ¿verdad? En el artículo 151, inciso E del Código de Trabajo, está diciendo que una mujer que esté embarazada a partir del 6º mes ya no puede hacer trabajos de esfuerzo físico. Pero si ustedes se van al 102, inciso K de la Constitución, regula la protección a la mujer en cuanto a los trabajos también de esfuerzo físico, pero lo importante es que no regula plazo. Aquí entonces se aplicaría el 102, inciso K de la Constitución, y la mujer desde el momento que da aviso de que está embarazada, el primer aviso verbal, ¿verdad? Ya tiene después 2 meses para llevar el certificado. Desde ese momento la mujer ya no la tendrían por qué hacer trabajos de esfuerzo físico. Ese sería entonces el indubio properario. Fíjense que me está diciendo que el tiempo de la reunión me quedan 2 minutos 22. Cabal, cuando me queden medio minuto, vamos a parar y nos vemos a las 7 de la noche. Sexto principio, tenemos el principio de necesariedad. Dice que este principio consiste en que, tal como lo hemos visto con los anteriores, el trabajador en muchas oportunidades por la necesidad que tiene a trabajar, pues renuncia en algunos casos a sus derechos humanos, a su dignidad y a sus derechos laborales. Entonces, el patrono tiene que, el Estado tiene que estar atento para protegerlo, principalmente a través de la Inspección General de Trabajo. Es la dependencia administrativa que tiene la facultad de poder fiscalizar al patrono en relación a que si éste le está cumpliendo con los derechos mínimos a los trabajadores. Tenemos el principio de imperativo, que este principio consiste en que los derechos laborales mínimos y los ya adquiridos por el trabajador, porque puede ser que tal vez no sean mínimos, sino que tal vez ya se los desarrolló a través de su contrato o a través de la costumbre, ¿verdad? La costumbre en el derecho laboral es fuente de derecho. Es decir, si un patrono le da el miércoles santo a su trabajador, cuando recordemos que la ley, según el 127, solo regula que es jueves, viernes, sábado santo, pero si le da el miércoles y luego se lo quiere quitar, pues ya no podría. La costumbre en el derecho laboral es fuente de derecho. Entonces, los derechos establecidos en los contratos, en la ley, en la costumbre, son de cumplimiento forzoso. Eso quiere decir imperativo, principalmente en relación a los derechos mínimos. Nos vamos a quedar ahí y continuamos a las 7 de la noche.